Ya luma nauguti. Tito Casildo Figueroa, Figueroa. Halina porque nauguti. Blagiriban. Okay. Yo soy de la playa, Okay. Ati luma que del machilipa. departamento de Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por ahora Juan Francisco Burnes, ¿no? Oh, gracias a Dios, gracias a Dios. Vina. San Francisco, ese Francisco Bulnes también pertenece al mismo departamento de Gracias a Dios. Ok. Aí, entonces, vendo o rebote no Neu Inauti, logo bo Wachago, Huachaco. aí logo buga Nugushi Bumon, Hamon Hibi, Wadu Hidre la Chauna de Catele. Vendo no logo le. El que provocó ese desorden, Machipa Isle, Ajá. fue mi abuelo, el papá de 3 grupos de hijos. Ok. Mi papá era de San Macías de Batalla Ogatina. Ok. Allí nació y ahí creció Ya. mi padre. Pero Leti Huaguichabay, ese se llamaba Simón Casildo. Ok. Uro en un buga lo bajo, hiao luma. Ok. Aba Batalla Ogati, Aba Giriga, Aba Giriga, Liga Santa Fe, baby. Liga Santa Fe aí. Ajá. To Aba Batalla Ogati, Aba Druido, Aba Giriga. Ok. Eran 3 mujeres. Ya. Pero resulta de que parece que poco era la atención que le daba a estas mujeres entre las trujillanas y las de Santa Fe. Sí. Él permanecía más allá en Batalla. Solo venía a cargarlas y se iba. Entonces, cada vez que daba luz, una de esas mujeres le ponía su apellido. Ok. La de Trujillo, la de Santa Fe. Porque ese señor permanecía por allá. Y el que tiene esa obligación, ese no es deber. Deber es esa es una cosa que lo confundimos con la obligación. Sí. La obligación lo dice la palabra, estás obligado de cumplirlo. Mientras que el deber, si querés lo haces, si no querés no lo haces. Sí. Es capricho. Ya fala, exactamente. Bueno, entonces, las mujeres de Trujillo le pusieron Álvarez a sus hijos. Y la otra de Santa Fe le puso a sus hijos Moreira. Oh. ¿Has oído hablar de los Moreira? De Trujillo, de Santa Fe, sí. Te guaqué comer me Guaguía. Ok. Liasa Eganal Bolívar. Ah, ya. Simón Casildo. Casildo. Uruguay Nebuga Lumago. Hati lihan y hapo badeo gatibanya, hogo licia Casildo. Bien muy bien. Nuguchi tomaba lito. Oh. Pero Ok. eso. Ati não vou utilizar, Son Casildo. ati não vou utilizar ni Druvillo. Hombre, viera que. Bueno. Druido, ¿no? La mayor de todos ellos se llamaba Emilia Álvarez. Niñao. Ok. Pero Masánico tuvo. Ok. Le Taigilibay, Emilia, se llamaba Leoncio Álvarez. Ok.
Leoncio Álvarez se llamaba Anastasio Álvarez. Oh, Ese ok. señor, tal vez usted oyó hablar de un señor que fundó una comunidad por allí que le dicen Montepobre, por ahí por la Unión. Sí. Ese lugar lo fundó mi tío Anastasio Álvarez. Casildo, por supuesto. Sí. Porque todavía llevaban Casildo, Yeah. pero ya segundo apellido. Sí. Ya los nietos ya no lo llevan. Sí. Ya no llevan Casildo. Este De nieto para allá, habo timoreira guhaya ya banyak giriga ati nu bugati. hombre, no recuerdo, no te voy a mentir, no recuerdo cuántos eran. Pero era un número de 4, 5, 3. Creo que más o menos eran como 4, por ahí, Ok. 4 así. Haito ko bagi la moti hiri amba hada ya gigi ha lo me yu ho de me hini brutile hega me leyendo ya gigi le logo linaru amba kate nalig da gua na gitu nalig da gua linya wite jalamu hachi halabu dimure le we buha la yeno ho gueto logo la cambia dunwa la hani last name La apellido. ay Bueno, uno de los de Trujillo no dejó de firmar Casildo. oh okay Ese se había emigrado para Nicaragua. oh okay Con toda su mujer. Si usted llega por casualidad a Nicaragua, usted tiene que investigar a dónde están los casildos nicaragüense de Nicaragua. okay Anteriormente vivían en Bluefield, okay pero resulta de que de Bluefield iban en velero cruzando la laguna de Perla al otro lado a trabajar. La agricultura, por supuesto. sí Pero resulta de que ellos se cansaron de estar yendo y viniendo. Entonces se establecieron allí. okay Criaron ya su comunidad. Esa comunidad, hoy por hoy, que le dicen Orinoco. oh ya No sé si usted ha ya oído hablar gábanalo de Orinoco. ya gábanalo Mi tío Braulio, okay Braulio se llamaba, ya pero no dejó de firmar casildos. Son casildos, lumbe, butin, adeya, nigawa, lirasan. yes okay Yo solo conocí 2, una hija, la menor, yeah y una nieta, okay ahí en Puerto Cabeza, yeah porque a Orinoco no he ido. Pero él fue uno de los fundadores de Orinoco. Él se llamaba Braulio Casildo. Druvio na gigele ¿Oh? Druvio na Hadaya. hada ya bu druvio na Ay, yeah no era de los Moreira. okay de los de Trujillo. okay Hati Baduyuna, mi tía Emilia, yeah mi tío Anastasio, sí mi tío Leoncio, yeah y Cornelio, ¿no? Y Cornelio. Cornelio ya es hijo de mi tío Leoncio. Oh, ok. Cornelio era primo mío. Ok.
Cornelio Álvarez. Ya. Con ejemplo, Ya, mane boti ma migua si hagu chubon igi ha ne boya drubi. Tobo ga la lugu chubon Leoncio. mi guasi, Ajá. Mane bo miguas. me fetna, me yedo de mal de vivo, me fetna, lo game labuga, nauguti, Miguas. mi guasi. Okay. Gaena gubaya, luma gubaya, o linauna gubaya, como dicen Ya, los viejos. ya. Mi abuelo, Ya. ¿cómo se llamaba? Aba tipo el último de Braulio, aba emigrarla. Ya, bueno, es más que ellos, los otros hermanos que estaban aquí, ya no lo aguantaban porque era muy peleón. Sí. Si va a una reunión, es a ir a pelear. Entonces, ellos lo Desterraron. prácticamente Ya. se fue para Nicaragua. Okay. Leti Boguchebuy, como ya le dije, Sí. era Simón Casildo. Y el segundo apellido de Simeón. Ese segundo apellido de esa gente, viera que no lo manejo. Oh, ok. Yo, no. Sí, Leoncio dice usted, ¿verdad? Ajá. No. Lebuga hagu jebuna sun Álvarez y Moreira. Simón Casildo. Simón, sí, exactamente. Pero el apellido materno, no te voy a engañar, Ok. no lo sé, Okay. no lo manejo. Okay. Entonces, la siguiente, buga, gente es la Braulio, es de Lungo, Nicaragua, y ahí estaba tranquilo. Parece que era, le gustaba mucho también ese asunto. La botella. Le gustaba bastante. Atuni. Ya. Pero él fue uno de los fundadores de una comunidad que dicen que hoy por hoy ya es una ciudad Orinoco. Oh, okay. Ya no es una sola triste comunidad. Ahí hay universidad, toda cosa. Me han contado, no me consta, Sí. no he ido. Si en un dado caso, porque así estamos hoy, de repente, mañana, somos nómadas Exactamente. prácticamente. Sí. Basile en Nicaragua, Sí. por casualidad, vale que está Jao Casildo Jaime, Ya. Lía Sameme, Simón Casildo, Ya. Amuya Güena Git, Haguchu, Abadruyo, Aba Aba- Giriga. Giriga, Ababadeyo. Mateo Gatti. Ya. Pero poco era la atención, parece que mi abuelo le daba a estas otras mujeres por acá, Ya. llegaba de vez en cuando, Sí. y además de eso, en ese tiempo tenías que caminar por la playa, por el bosque, Sí. No había forma de transporte. por el mar, Sí. en las goletas
veleras. Sí, sí, No sí, eran ni siquiera de máquina. Sí. Veleras. Así. Entonces, el año 1951 fue que falleció mi padre, Juan Casildo Martínez, Ok. porque la mamá de mi papá era de apellido Martínez. El papá de mi papá era Casildo, Así, Simón. sí. Entonces, Abatibuga, Hatibaya Bedruyu, Ujú. bueno, mi papá, te decía, murió el año 1951. De repente yo solo tenía como 14 años. Ok. Ni estaba presente, yo estaba en Guanaja. Un mes de octubre. Cuando se dio cuenta, mi tía Emilia, que ya te la mencioné, Sí, sí, sí. Abugana, Ay, se fue, no te voy a decir si se fue a pie, si se fue en goleta, a darle pésame a mi mamá después de la muerte de su hermano ya, en la playa. ya. Vas a creer que mi tía fue a morir allí también. ¿Más a ti? Aber estudie Owen Namule, alguien que maneje esa historia te lo puede confirmar. Ahí fue a morir mi tía, ahí está enterrada. Mi tía Emilia. Mi papá murió en mes de octubre, ella murió en mes de noviembre y mi tío Leoncio y Adriu murió en mes de diciembre, murieron los tres hermanos en un solo año. Damn. No te voy a mentir, Leoncio. Ati nubo tulisani com Leôncio. ¿Eh? Ati nubo lisani com Leôncio. Mi tío Leoncio, ese fue el papá de mi primo Cornelio. Sí. Quando ninguém utilizando, o casante por más. Yo creo que como yo estaba también chavalo, Ajá. no No manejaba esa información. No manejo más. Ok, ok, Pero tenía, no solo era uno, no solo era Cornelio, había otro. ok. Me parece que este que anda aquí se acuerda de otro, Ya. porque digamos que el papá de este es el mismo papá tuyo, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama tu papá? Ah, Fausto Miguel Álvarez. Ajá. Fausto Miguel ya es nieto, Sí, porque Fausto Miguel ya es mi sobrino, sí, ya es mi sobrino. sí. Y Santiago, ¿conociste a Santiago? Sí, sí, Chago. Chago. Sí. ¿Y qué familiaridad tenías con el Yo final? no sé si tuvieron más hermanos. No, mi papá tuvo muchos hijos. Yo no sé cuánto es, pero mi papá tuvo una buena cantidad de hijos. Bueno, Ay. Fausto Miguel. ¿Sí? Sí, 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 Fausto sí. Miguel era campeón, tunante. Bueno, eso sí que no lo sé. Pero no, ¿qué familiaridad tenía con Celio Álvarez Casildo? ¿Ah? Celio Álvarez Casildo. ¿Qué familiaridad tenías tú con Celio? Esa gente ya algunos se confunden, Ok, nos confunden con la línea Casildo a cual Celio pertenece. ah, Solo eran parentesco con mi padre, tanto los de la playa
que son esos que ya mencionaste, Sí. como los de Sangrelaya. Ok, ok. Había otro Otro ramo. grupo en Sangrelaya, Casildo. Ok, ok. Pero ya mi papá solo era sobrino de ellos. Ok, ok, Sobrino. ok. Ahí amuga. Kaya na bui. Juguía Ya. salieron del mismo Simón Sí. Casildo. Hagieti, libi uba nuguchi, luege nuguchi, Ya. luege haguchi. Ya. Hadru ubanya, hagiriga banya, hamu habade uti banya, liahan yaba Ahora solo Guille. Simón Ya. Casildo. Pero el segundo apellido de mi abuelo, no te voy a mentir, no Ganti lo tu hamuga manejo. ti amba contacto hama hagiriga ba hada que buga habo lehin waya le si algún momento llegaste a tener contacto con uno de ellos o te recuerdas de alguien de ellos, de los Moreiras, de Santa Fe, si tú llegaste a tener esa relación con ellos, con uno de ellos nada más. Ya no los conozco. Ok. Uno de los Moreira de Santa Fe se llamaba Pedro Pedro Moreira. Moreira. Ok. Había otro en Tegucigalpa que era cocinero de los militares, ya no me acuerdo de mi tío, hombre. Era Moreira también. Ok. Uli Nali era cocinero con los militares. Ya. Uli Nali. Ya. Pero nos conocíamos de Ok. que éramos Familiares. familias Sí. carnales Ya. con mi tío. Ya. Uli Nali, hombre. Ese viejo tuvo hasta mujer ahí en Sangrelaya. Oh, ok. Tuvo mujer en Sangrelaya. Pero toti lani weyeu, to ya sigue la dan tu guía. Era india, ya no me acuerdo también del nombre de la señora. Tuvo hijos con ella también, pero no manejo el nombre de esa gente. Ya. Ya. Ati timu bahu cuento out. Hombre, estamos en enero, ¿verdad? Sí. El 11 de febrero, este febrero que viene, Sí. voy a ajustar, voy a cumplir 89 años. Yo nací el año 1935, 11 de febrero. Y un dan dicen que yo nací, bueno. 10 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Tengo otro hermano, bien muy gallo, Oh, ok. bien muy gallo. Hijos de padre y madre. Ya. Yo tengo una hermana, pero es mayor que mí. Yo soy el sacaleche de la familia. Oh, ok. Murieron, negué, como 3, así, pequeños. Ya. No los conocí. Y los demás sí crecieron. Oh, ok. El mayor se llamaba Asunción Casildo. Oh, ok. La que la seguía se llamaba Petrona Casildo. No. Pero como en la ciencia estaba no sé a dónde en ese tiempo que nació, la jodió el polio. Oh, ok, ok, ok. Quedó inválida. Ya, ya. Y da la casualidad también, una
de los de Santa Fe, igual, prima. Oh, Se llamaba Ana Moreira oh, ok. Casildo. Entonces, bueno, aliás, yo, Ai, no, logo buga. La toco be polio, toco amba bibu kanya. La buga toco ne toco amba buga Sí, sí, ya le gri. Ai, pero daga liya to ai, no precisa nada ni buga to. blagiba bom, Daga daga to. to, Ya da bom giriga. ai, Ai. Ati no boti hisanico. wagiati, Aha. isanigu, Ya. awadaho nime. Okay. Asunción, Petrona, Francisco, Okay. Felicito, todos Casildo, Sí. Cancio, Okay. Dionisio, Bartolo, Solostiana, Ñau, Casildo. Casildo, Ya. Adolfia, todo Ya. no hay huevo. Ai. Después de Adolfia, Cancio, Oh, también, okay. Te bien gado tío Uru. bien magado, Oh, okay. dos, Ya. yo y mi hermana Adolfia. Adolfo. Alian yunti Adolfi. Aquí, en Oh, Seibo, ne ya como acá. Okay. aquí, Okay. la vez pasada, por ahí, yendo para el muelle, Ya. para el cabotaje. Oh. Ahí vive, ahí está ella, con una hija de ella, Oh, okay. con Okay. una hija de ella, Okay. mi hermana. Ya. Ella ya está por cumplir 96 años, Oh. pero está fuerte todavía mi hermana. Oh, Yo sí. creo que de repente va a pasar de los 100, porque solo le falta 4 años. para 100. Ati no boti tisanigo na gut Franciscan. ¿Ah? Ati no boti sanigo. Tisanigu, Ah, eh. cada uno todo. Todo mundo tá com filha lá sem yum. Todo mundo tá com filho sem yum. Tagutu, Tô bugo, tô bitu. Tô yara bom, já falou que a otahe. Ati no boti sanigo. ah, Adolfia. Adolfo, ya. Adolfia se llama, Adolfia Casildo Figueroa. Okay. Ella tuvo, a ver, 5, Oh, okay, okay. 3 mujeres y 2 varones. Oh, okay, okay. Yeah. Hugi boti na guti ati no hisanigo. ¿No? Hugi ati no hisanigo. Con mi esposa Okay. tuvimos 9, solo crecieron 8. Murió pequeño, recién nacido, un varón, el tercer hijo Oh, con ella. okay. Pero esos fueron hijos de matrimonio. Yeah. Ahora que, como yo me tocó casarme ya casi de los 40 años, Okay. yo había hecho cagaral. Sí. Yo, hati mati, gibe bana, mi guas. Give tu bien y me gusta. Y vi de bicho no me leo, no te puedo. No te voy. Yo era cantinero allá en Puerto Lempira. Oh, okay, okay. Y ahí fue que hice estragos. Yeah. La iglesia está muy abatida. No te voy a. La iglesia de casa, mucho lo bajo, la melihan, te melihan, Yeah. lira, Yeah. vamos lira. Ah,
Pero nunca te teve hamugamba tengo biel te yehule. Nunca mo te biamba tengo bu. Biel te yehule. Aí baisa. O chiligo tio lau how hamonha em buita. Hombre, solo he logrado conocer 3. Oh, ok. Pero ya cuando ya estaban, E adultos. amigos, Ok. Mas vamos te dizer, não é apelido ou tá nem algo chama apelido. Porque vamos te ter amigos assim, onde vou. hombre, vieras que como eran clandestinos supuestamente, algunos de ellas pusieron su apellido Yeah. y otros llevan mi apellido. Ok. Ok, alguém é boa te vida bien tal esposa e halia no tubu ibirigua e do renho. Kahiri. Con la esposa, Ah, é. este que está aquí, Yeah. ese es Sacaleche. Yeah. La primera hija, Silvia. Ok. Segunda, Marta. Ok. El tercero fue que falleció, después de Ok. Marta. Sí. La cuarta, Olga. Ok. La quinta, Leticia. Ok. Sexto, Carlos. Ok. Séptimo, ¿cómo se llama? Séptimo hombre, Juan Ernesto Ok. Neto. Octavo, Lorgio, Ok. con la esposa. Yeah. Octavo, noveno, Milton. Will. Ok. Esos son hijos de matrimonio. Yeah. Matrimonio. Yo me casé ya casi. Ya tenía los 40 años. Ok. Ya conocías el mundo entonces. ¿El qué? Sí. Y seguí, sube. Yeah. Sí. Yeah. Alguém te vê se fugi ha anye ya gumaga anye hibi meiga anye hibi halian sula sigala. Bueno, hay 2 en España, Oh, okay. Carlos y Olga. Okay. Están en la isla de Canarias, Oh, okay. en España. Yeah. Leticia, Ernesto, Lorgio, están Leticia, Neto, Lorgio, 3 ellos están en Nueva Orleans. Oh, okay. Okay. Yeah. Ella gente viven en Nueva Orleans. Oh, okay. A veces yo iba, porque hasta la vez, hasta el 2026 va a vencer la visa que tengo. Oh, okay. Yo iba a Estados Unidos Yeah. cada vez a estar 3 meses Yeah. y me vengo. Ahora, a España solo fui una vez, porque he peleado.
¿El qué? Largo el viaje. Son 18 horas. Sí, largo el viaje y... 18 horas yeah, solamente para Madrid, yeah. para la isla de Canarias, donde está Olga y Carlos, son 3 horas y media Es como ir de aquí a Miami. No, es como ir de aquí a... en avión. allá, de ir de aquí a Allá. Washington, esos lados por ahí. Pero Yeah. ya en el Madrid son 18 horas. No que tiene avión. Sí, 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 sí. Sí. No, demasiado largo, Y demasiado ve, largo. dice, Dice. uno se aburre, Sí, hombre. sí, sí, sí. Se aburre. Kaba temo masi bayan no hongo logo men bora gale logo men buga lasha gon garifuna. Oyi won da ba bagi ko to wala ne besei. Wali la insi habuni labuti liwai ni laba pante mo funa wagana gwa. But ibiet ni lila ba pante won la diga mama sensu achibu baligege hablu gege shasha achiba. Pa gibeti tu cuento lega chilo meigo lega chilo ya o lega de un musu capa lo lindo halana y Ya solo te ven con el rabo del ojo. bueno, Aunque se jefe jamás, visto genio jamás. ya, No. Usted me dice, ya, si la pobreza es delito. para ellos. Va. Pero voy a tener que usted me ve o mga tu abuido uti wamba kate fria giluso tika bafu logo wabaga Desde luego. y sandigo to How wage buit? aligi. A la vez. Yeah. Pero mama te ge lu hamo creo maga senso mama tu halu te halu haba maso lu won. Porque hata que senso vaya mi tare te ni hangu no habaga. Sí. No, esto ya es pura maldad de la gente. Es una vanidad vacía. Por eso no le creo a toda la gente Yeah. cuando me dicen de que creen en Dios. Para creer en Dios, usted tiene que cumplir los preceptos bíblicos, Exactamente. empezando del Génesis, terminando Acá, Apocalipsis. en Apocalipsis. Nosotros, hijo, creemos en lo que queremos y en lo que pensamos. Sí. Luego le fíe. Yep. Si es macaneado, creer en Dios, hombre, es macaneado, es un camino estrecho. Demasiado. Y Gibeti Majo de Lili y seguir la Amucate. Ese es una, yo creo que No vea que- ese es un negocio No bien ve que, redondo. esto se convirtió en mercancía. Fumia, vagamos lengua, pues, gente. Diezmos, primicias y ofrendas. Ah, papo. Abanu dijo hoy. Lo han convertido en patrimonio. Ya, literal. Patrimonio ali. Lei en mafia. Yeah. No bungio. Yep. Lei en el mafia. El diablo. Ligue Meme Bogusa, por ejemplo, el patriarca de todas de las iglesias evangélicas, él escribió muchos manuscritos, Martín Lutero, porque él miraba lo que estaban haciendo, que él no estaba de acuerdo con la normativa, pero ahora La religión católica, disculpe, se dividió en tres.
Sí. Los jesuitas, Ujú. los luteranos Ya. y los capuchanos. Los Y- capuchanos son los que se creen más Conservadores. porque ahí es donde está el Dios Papa. De ellos. Él se maneja eso, Ya. el Dios Papa. El que come, caga, orina, como yo viste. Definitivamente. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios no ha hecho ningún ser humano mejor que otro. Ah, pues te voy a poner un poquito usted. Y- Uaguietia, deshonrado, uonio agua. Uaguia, efiuso, ubalia, wibi. Pero Dios está con nosotros. Ya. Hanya matemat lagaw nigi dunia bungiu ha malbao ba sigu how de afia ben loco. Y- Porque la, si tenés alguna cría de chanchos, de cualquier animal, los más domésticos de ovejos, los más domésticos son los que usted hasta lo puede descuidar, Sí. pero los ariscos, los mañosos, son los que tienen que perseguir para. ¿Sí está bueno? Ya. Ida mo te sumbi bagay khali bo bodi mai da idale bo bibagay idale buga batoha ni bibagay bon ati no buga da bodi mai da tu some company ka bo badu bela bibagay idale bo bibagay no magay Bo- bo yung gidi. La y Niambo y Puerto de Empire, Ajá. como le había dicho, que estuve de cantinero ahí. Ya. Resulta de que en ese trabajo de cantinero, al haber estado más allí, de repente ni me hubiera casado. El dueño de esta cantina, déjeme decirte, manejaba la llave. Yo tenía mi cuarto allí. Ahí tenía mi cuarto para dormir. Y el dueño, a cualquier hora de la noche, Entraba. entra, abre, entra, agarra lo que él le antoja llevar. Yo estoy dormido. Y cuando viene el inventario, yo soy quien lo pago. Sí. Ah, pues se fue ahí. Ya. Cuando me di cuenta, dije yo, no, ni mierda. A mí va la mierda de aquí. A mandar falta. La venía, pues, le impide aquí. Me fui para los campos. Oh, okay. Para la finca bananera de la Standard. Ya. Ya. Estuve trabajando, estuve de yardero, estuve trabajando en la finca, comaleando, regando sal de abono, todo eso. Y yo he sido lepero, ¿qué tía?
Cuando yo ya no me hallo en un lugar, yo me voy. Ya. A mí no me importa si quedó pisto o no quedó, me voy. Cuando ya no me gustó allí, me fui al carajo, Ya. de la estándar, Sí. ya aquí. Me fui a perseguir un hermano que se había emigrado de la casa, de la familia, de las casas, cuando yo apenas tenía 2 años. Yo no lo conocí, Oh, ni ok. me conocía. Ok. Pero cuando me contaron la historia, dije yo, algún día voy a amarrar mi almuerzo Con él. tras de él. Lo voy a hallar. Si no lo hallo vivo, me van a decir, aquí lo enterraron. Sí. Así igual. Me fui de aquí, de la estándar, con ese propósito de ir a buscar ese hermano. Ya. Nos fuimos 3 amigos, no habían carros, solo había línea férrea, Ya. no había carretera. Agarramos un máquina jodido para allá, las máquinas que van a Puerto Cortés. Sí. Cuando llegamos por allá no me acuerdo de tanta, nos apiamos de allí porque no íbamos a Cortés, para San Pedro. Oh, ok. Terminamos de llegar a San Pedro caminando. 3 amigos. Cuando llegamos a San Pedro, me tocó conseguir trabajo en una fábrica de chupaletas, de esas babosadas, copitas, y ya, no ya. sé qué diablo. Donde un italiano, Ya. el dueño era italiano. Ese italiano, papá, tenía un, un asiento allí, como tipo altar. Sí. Ahí se sentaba Ya. para observar Todo lo que pasaba. el movimiento de todos los que estamos trabajando allí. Si te atreves a comerse una chopita, una empapada, te va a correr y no te paga. Bueno. Te va a correr. Pero no era él el que manejaba la fábrica, eran los hijos. Sí. Pero los hijos no eran animales. Ese italiano desgraciado Marrayo no joda. Ah, y al final, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Lo encontraste? ¿Mm? Tu hermano, ¿qué pasó con él? ¿Lo encontraste? No, ya vamos, ya, por allá vamos, Ok. por allá vamos. Ese italiano, ya te dije, si te ve comer una chupaleta te vas. Sí. Pero los chavalos, ¿cómo la va a aguantar? Comíamos chupaleta, hombre, que joder, pendejo. Acá se le va a hacer. Aquí está, estoy comiendo. Pero para no cansarlo, me tocó ir a dejar un producto en el cuarto de frío. Ya. Y la puerta de ese cuarto de frío, así era de grueso. Sí. Y solo abre Por de afuera. Sí. Sí, son casi todos los fuertes de frío.
Solo abre de afuera. Sí. Y adentro Y los ruidos no se escuchan también de adentro. vas a creer, hijo, que yo fui a dejar un producto Y se tranca. sin fijarme. Deposito el producto en el lugar donde se tiene que ir, ya al regreso La puerta está trancada. está cerrada. Para no cansarte, mi lengua ya solo faltaban minutos Ya. para congelarme. Cuando Dios mandó otro compañero a dejar producto, abrió allí. Ahí me halló. Solo corrió a depositar. Porque igual va a sacarme. Ya congelándome, Sí, hombre. Sí, 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 sí. Dujo un niño, jujo un niño. Yeah, yeah. Ya me picaba como una aguja. Logo Y mi bugu. hija. Yeah. Ya para congelarme. Bueno. Pero el italiano cabrón, ni siquiera me mandó al hospital algo allí para que me chequeara. Ni nada. Y yo, señor, páguenme, que ya me voy a la mierda. ¿Qué me pongo? Me pagó. Me pisto. Yeah. Eso es en San Pedro. Yeah. Pero yo, pesquiciando, a través de amigos, porque en San Pedro había un montón de paisanos Sí. trabajando en casas de habitación, Sí. vendiendo pendejadas en la calle, pan y otras cosas. Ese mismo producto que estábamos. Haciendo. Ujú. Dije, me dijeron, hombre, no fuera malo que usted fuera a Potreríos. Potreríos, Yeah. Cortés. Puede ser que esté tu hermano allí, me dijeron los colegas allí. Le dije, hombre, sí, voy a ir allá. Agarré el tren, al día siguiente agarré el tren que iba a Potrerío. No solamente porque habían otras fincas allí en ese sector, Sí. pero primero tenía que pasar por Potrerío, Yeah. por el pueblo. Me apeo allí, Yeah. en Potrerío, sin conocer a nadie. Pero empecé a preguntar que si por casualidad no conocen un señor de nombre Cancio. Bueno, aquí no hay ningún no que se llama Cancio. Ah, dije yo, estoy jodido. Pero lo que me faltó fue que no dije Casildo. Yeah. Ahí no lo conoce por el nombre, lo conoce por el apellido. Sí. Solo fue que dije Casildo, me dice, agarra para acá, ¿eh? Allá este camino, allá vive. Me fui. Okay. Cuando llego a una casita, ahí donde me mandaron, ahí fui a encontrar una señora con una niña. Entonces la saludé y le pregunté
Allí era donde vive don Casildo. Me dice sí. ¿Y de dónde venís? Yo vengo de la costa, le digo. ¿Y qué te usted? Es mi hermano. Ay, pase adelante. Él anda trabajando, va a venir como por ahí de las 4. Y de donde vine yo, más bien, allí estaba, no sé en qué parte, trabajando. Okay. Pero ni yo, ni él nos dimos cuenta. Yeah. Como las 4 va a venir, dice. Me dijo la señora. Apenas vi que eran las 4, me salí otra vez. Porque tenía que venir del mismo camino de donde yo vine. Yeah. Entonces yo salí caminando. De repente yo miré un hombre que venía largo. Entonces dije yo, ahí viene mi hermano. Él venía, yo iba. Cuando ni siquiera nos saludamos, sino que Se abrazaron. nos abrazamos. ¿Vas a creer que eso mismo dijo él también? Ahí viene un muchacho, es mi hermano. Dijo él también. ¿Cómo sabía? Si nadie le había dicho, ahí anda tu hermano. Y tampoco te conocía. Ni conocíamos. Yeah. Bueno, ya me quedé ahí. Eso fue el año 1954, cuando la huelga que hubo en todas esas fincas. Sí, Yo no sé si usted se dio cuenta de esas huelgas. Pero en el 48 había también una enorme escasez de empleados cuando venían los barcos. Y ahora Potu, Anuga Madulu, Lubo Hodi, Afa y Hadanto aquí. Eso fue el 48, ¿no? 46, por ahí. Entonces ahí es mi hermano. Okay. Estando allí en Potrerillo, Ya. él como iba a trabajar, asunto de reparación de papá, ahí yo le iba a ayudar. Últimamente dije yo, me voy a cruzar, me parece que el río Ulúa, ese que pasa por allí. Sí, el Ulúa me parece, sí. Me parece que el río Ulúa. Me voy a ir al otro lado, a las guanchillas, Okay. a las fincas de las guanchillas. Pero eso ya no son de Standard, son de United Fruit Company. Me fui. Porque allí estaban unos paleros Yeah. míos y parientes trabajando. Yeah. Me fui directamente a donde uno de ellos, que era yardero de un mandador francés. Okay. Cuando llegué yo allí, ahí estaba mi primo. No hallaba que hacer el primo conmigo. Yeah. Me presentó a esa gente. Viera que la gente extranjera no son como la gente prácticamente como nosotros. Sí. Esa gente son carismáticos. Esa gente inmediatamente te adoptan como Parte del parte de la círculo. familia. Sí. Allí me quedé con él. Y al final, ¿cuántos hijos tuvo Leoncio ahí en Potrerillo? Mi hermano. Sí. Mi hermano no tuvo hijos en ningún lado del mundo. Oh. No tuvo hijos.
no tuvo. ¿Y dónde Esa niña Ajá, que tiene la mujer, ya. ya la tenía Oh, hijo de, cuando cri- se hija juntó. de, cri- oh, Era ok, hijo hija de de crianza. crianza. Sí, mi hermano Cancio no tuvo hijos. Ok, Ay. Entonces, me quedé allí con de esos franceses, ya. con mi primo. De repente, ayudándole, por supuesto, allí Sí, en la sí, yarda, sí, y sí. en la cocina y todo eso. Porque uno tiene que sacudirse también. Sí, Yo no tenía sueldo, pero más sin embargo, no me hacía falta sueldo. sí. Todo eso a mis órdenes. Ya despuesito, no estuve mucho allí cuando hizo falta un yardero a un gringo, Ok, pero en otra finca. ya. Pues me mandaron para allá. Ya. Me mandaron para el gringo. Pues el gringo también. Encantado. Él vivía con una turca, No, ok. de esas, de esas, de esa familia machi, de progreso. Oh, ok. Con ella vivía. Pero ese gringo me manejó como los hijos de él también estaban pequeños. Sí. Tipo tiene un bao da sundande. ¿Eh? Tipo y un bao. Así iluminado. Le da vos un trayectoria le lao be buga me bebo baby. Volvemos lo sulo, batón Ya. lo bamule. Yo ya tenía, en ese tiempo ya tenía 19 años. Oh, ok. Oh, Yo tenía 19 años. Yo estaba chavalo todavía. yeah. Ay. Porque viera que yo he tenido, yo no sé, la buena suerte de mulher. Y en el multinacional, bienvenido soy. Yeah. Bien recibido, bien todo. Yeah. Abalenigin natmeigin digia que lisan, Ok. porque los hijos todavía estaban pequeños también. Sí. Yo era yardero, Ok. era yardero. Allí, bueno, ahí vivía, tenía mi cuarto ahí. Tem te dar bajo rama volume momento, né? No me digan. É. Tem dar bajo luma. Bueno, yo estuve, recuerda, como 2 años con él. Oh, ok. Entonces resulta de que le tocó mandarme a vacación Oh, a mi pueblo, a la playa. Bueno. Es que en aquel tiempo era difícil las cosas. Tuve que irme a donde mi hermano, a Potrerillo, y de allí agarrar tren para Puerto Cortés Sí. para conseguir una goleta, un bote Sí. para viajar Al pueblo. a las islas Ah, y de las papá. islas conseguir otro. Una semana completa. Semana espiropo. ¿Ves? Vas a creer que cuando yo llegué a mi pueblo ya había vencido el tiempo que me había dado de vacaciones. Dije yo no me voy a, yo solo voy a llegar. Y no, hombre,
Me quedé. Yeah. Me quedé. Allá, cuando llegaron a vacación otros dos primos míos, allá en Batalla, Sí. que eran de ahí en Pueblo Nuevo, ahí me encontraron. Después de, dicho sea de paso, se estaba casándose una hermana de ellos. Ajá. Después de ese matrimonio, entonces nos venimos otra vez a los campos. Cuando yo me fui a presentar donde el gringo, me dice que después de la cantidad de tiempo que me había dado, lo aumentó y que no llegaba. Yo ya había perdido La oportunidad. el derecho. Sí, definitivamente. Me quedé unos días allí donde ellos, pudiendo ir cocinando, haciendo mandado. Y me fui para Cortés. Ay, No, itale tipo que ya yipe que le molu tu ya no ne me gi masu da aguni adiga vamos la ba amba ve la ba do no gati la sun le guno sun kate la diga kadani giti kate ne ve chiligo ti di mo ne ve yu bueno dolio mati ne get ve yu bueno chilit le lube le guni Sí, hombre. eso la utile bude gado luma que ni nauti. hombre, para mí ha sido un placer conocerlo Yeah. y Siempre me ha hablado Dios te yeah. bendiga Yeah. y que te dé más sabiduría, más fortaleza y cuídate. No te metas a donde no quepa. Definitivamente. Si alguien te desprecia, muchas gracias. Está bien. No te molestes porque alguien te desprecia, porque tu Dios no te desprecia. Es el único que a nadie desprecia. Definitivamente. Sí. Dinero. Dice un poeta, Amado Nervo, decía, ya no quiero volver a ver lo que yo he mirado a través del cristal de mi experiencia, dijo. Definitivamente. El mundo es un mercado a donde se compran conciencia, amigos, dice. Yeah. No hay amigos. La verdadera amistad es ilusión. Yep. Ella cambia, se desaparece con los giros que da la situación. Yep. Cuando estamos bien, nos tratan con cariño, Yeah. nos ayudan, nos adulan. Más si acaso caemos, ni con el rabo del ojo nos voltean a ver. Bidare la le wasu.